La niebla se arrastraba entre las lápidas como dedos fantasmales cuando Manuel, el sepulturero del viejo cementerio de San Cristóbal, lo vio. Un hombre de gabardina oscura medía con pasos precisos un rincón olvidado del camposanto. Manuel apretó su linterna con fuerza. 30 años cuidando este lugar le habían enseñado que los vivos que visitan a medianoche nunca traen buenas intenciones. Al acercarse, el desconocido desapareció, dejando solo un papel amarillento con marcas que coincidían con los antiguos mapas guardados en su cabaña. El reloj de la torre marcó las 12, y los susurros comenzaron. No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta misteriosa historia. Manuel había sido el sepulturero de San Cristóbal durante 3 décadas, un oficio heredado de su padre y de su abuelo antes que él. Sus manos callosas conocían cada palmo de tierra sagrada, cada nombre grabado en las lápidas. Para los habitantes del pueblo, era apenas una sombra silenciosa que aparecía y desaparecía entre tumbas, un hombre al que saludaban con respeto distante durante los entierros, pero cuya mirada evitaban en la plaza del pueblo. Lo que nadie sabía era que Manuel cargaba con un dolor que lo consumía desde hacía 15 años. Su esposa Lucía y su pequeña hija Elena habían fallecido en un accidente de carretera y él mismo había cavado sus tumbas, ubicadas bajo el gran ciprés del sector este. Desde entonces, vivía en la pequeña cabaña del cementerio, prefiriendo la compañía de los muertos a la de los vivos. Al menos los muertos no fingían lástima ni susurraban a sus espaldas. Su única ambición era simple, preservar la dignidad y la memoria de quienes descansaban bajo su cuidado. Mantenía los senderos limpios, las flores frescas y guardaba celosamente los antiguos mapas y registros del camposanto que databan de la fundación del pueblo. Todo cambió cuando Javier Montero, el nuevo alcalde, anunció públicamente sus planes de modernización. Durante la reunión del Consejo Municipal, a la que Manuel había asistido tímidamente sentado en la última fila, Montero desplegó planos para convertir parte del cementerio en un estacionamiento para el nuevo centro comercial. Y nuestro anticuado sepulturero tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos, declaró Montero con una sonrisa condescendiente, provocando risas entre los asistentes. O quizás prefiera seguir viviendo en el pasado, hablando con fantasmas. Las miradas se clavaron en Manuel. Algunos bajaron la vista, incómodos, otros sonrieron con burla. El sepulturero sintió como el calor subía a sus mejillas mientras apretaba en su bolsillo el viejo mapa que había encontrado junto con el papel dejado por el misterioso visitante. El sector que planean destruir tiene tumbas centenarias, murmuró, pero su voz se perdió entre los aplausos que recibía Montero. Al salir de la reunión, Manuel comprendió que enfrentaba algo más amenazador que cualquier superstición nocturna, la codicia de los vivos dispuestos a perturbar el descanso de los muertos. Y aquel extraño visitante nocturno parecía ser la única pista para defender lo que consideraba sagrado. Manuel regresó al cementerio con el peso de la humillación sobre sus hombros. Mientras caminaba entre las lápidas, escuchó el ruido de un motor acercándose. Era la camioneta de Montero, quien descendió con 2 hombres trajeados y un fotógrafo del periódico local. «Ah, Manuel. Justo a tiempo para la foto», exclamó Montero con falsa cordialidad. «Estamos documentando el antes para nuestro proyecto de modernización». El alcalde posó junto a la sección más antigua del cementerio, señalando con amplios gestos dónde estaría el estacionamiento. El fotógrafo capturó el momento mientras Manuel observaba, impotente. «Por cierto», añadió Montero, acercándose, «necesitamos que desalojes la cabaña para fin de mes. Será demolida para la nueva entrada». Manuel sintió que le faltaba el aire. «Pero señor alcalde, mi familia ha vivido ahí por generaciones. Es mi hogar». «Progreso, Manuel. No puedes detener el progreso», respondió Montero, palmeándole el hombro con condescendencia mientras los hombres reían disimuladamente. 3 días después, Manuel encontró un grupo de topógrafos midiendo terreno cerca de las tumbas de su esposa e hija. Corrió hacia ellos, alarmado. «No pueden hacer mediciones aquí. Esta zona no está en los planes», protestó, mostrando una copia del proyecto municipal. El jefe de los topógrafos, un hombre joven con gafas de sol, sonrió con desdén. «Los planes han cambiado. Órdenes directas del alcalde». «Pero aquí descansan mi esposa y mi hija», suplicó Manuel, la voz quebrándosele. «Mire,
Abuelo, respondió el topógrafo, serán reubicadas con todos los demás. No es como si fueran a sentir la diferencia. Las risas de los trabajadores atravesaron a Manuel como cuchillos. Miró hacia el ciprés que daba sombra a sus seres queridos y sintió que algo se rompía dentro de él. La situación alcanzó su punto crítico durante la fiesta del pueblo. Manuel había acudido a la plaza para entregar una petición firmada por algunas familias preocupadas por las tumbas de sus antepasados. Montero, rodeado de empresarios y políticos, lo vio aproximarse y alzó su copa. Damas y caballeros, les presento a nuestro guardián de huesos, anunció con voz amplificada por el micrófono. Un hombre tan dedicado a los muertos que ha olvidado cómo vivir entre los vivos. La multitud guardó un silencio incómodo, pero Montero continuó, Manuel, ¿por qué no nos cuentas una de tus historias de fantasmas? ¿O quizás prefieras mostrarnos esos mapas antiguos que tanto proteges? Seguro que todos estamos fascinados por tus supersticiones. Algunas risas nerviosas surgieron entre los asistentes. Manuel, con la petición arrugada en su mano temblorosa, sintió todas las miradas sobre él. El papel cayó al suelo cuando Montero se acercó y le susurró al oído. Puedes seguir cavando tumbas o puedes desaparecer, pero ese cementerio será mío. Y si sigues interfiriendo, me aseguraré de que todos sepan que el viejo sepulturero está completamente loco. Esa noche, de vuelta en su cabaña, Manuel encendió su vieja lámpara de aceite y desplegó sobre la mesa no solo los mapas del cementerio, sino también gruesos volúmenes encuadernados en cuero que nadie había visto jamás. Eran los registros genealógicos completos del pueblo, meticulosamente mantenidos por generaciones de sepultureros. Sus dedos recorrieron páginas amarillentas donde se detallaban no solo nombres y fechas, sino secretos familiares, deudas no pagadas y pactos olvidados. Incluidas las oscuras conexiones de la familia Montero con la fundación del pueblo. Mi padre me enseñó a cuidar a los muertos, murmuró para sí mismo mientras tomaba notas precisas, pero también me enseñó que los sepultureros somos los guardianes de la verdadera historia. En las sombras del ayuntamiento, doña Carmela Vidal, matriarca de la familia más antigua del pueblo, observaba el conflicto con ojos astutos. Deslizó un sobresellado hacia su asistente. Dile a Manuel que venga. Los Monteros siempre olvidan quién realmente fundó este lugar. La noche se extendía como un manto sobre el cementerio cuando Manuel terminó de revisar los antiguos registros. Sus ojos, cansados por horas de lectura a la luz tenue de la lámpara, habían descubierto algo que cambiaría el curso de su batalla contra Montero. No era solo un sepulturero, era el guardián de secretos enterrados más profundamente que cualquier ataúd. Al amanecer, Manuel recibió el sobre de doña Carmela. Sus manos arrugadas temblaron ligeramente al abrirlo. Dentro encontró una llave antigua y una nota escrita con caligrafía elegante, archivo parroquial, sección restringida. Lo que buscas está en el libro rojo. Ven a verme después. El sol apenas asomaba cuando Manuel cruzó la plaza desierta hacia la vieja iglesia. El padre Tomás, un anciano de mirada bondadosa, lo esperaba en la puerta lateral. Doña Carmela llamó anoche, susurró el sacerdote. Tienes una hora antes de la primera misa. La sección restringida del archivo era un pequeño cuarto bajo la sacristía, donde el aire olía a papel antiguo y cera de velas. Manuel encontró el libro rojo con facilidad, un registro de propiedades eclesiásticas que databa de 1782. Sus dedos recorrieron páginas amarillentas hasta detenerse en un mapa detallado del cementerio original. Aquí está, murmuró para sí mismo. El mapa mostraba claramente que la parcela donde descansaban su esposa e hija no era simplemente un rincón del cementerio. Era parte de un terreno consagrado específicamente, donado por la familia Vidal con una cláusula especial, nunca podría ser vendido ni reasignado sin el consentimiento unánime del Consejo Eclesiástico completo. Pero había más. En las páginas siguientes, Manuel descubrió registros de una deuda antigua. La familia Montero, entonces recién llegada al pueblo, había recibido préstamos sustanciales de los Vidal, con el cementerio como garantía parcial. Una deuda que, según los registros, nunca fue saldada completamente. La tierra que Montero quiere vender, nunca le perteneció al ayuntamiento, susurró Manuel, sintiendo que su corazón se aceleraba. Esa tarde,
mientras el pueblo se preparaba para la reunión del Consejo Municipal donde se aprobaría definitivamente el proyecto del resort, Manuel visitó a doña Carmela en su antigua casona. La anciana lo recibió en un salón lleno de retratos familiares que se remontaban siglos atrás. ¿Encontraste lo que necesitabas?, preguntó ella, sirviéndole té en porcelana fina. Sí, pero no entiendo por qué no ha dicho nada hasta ahora. Su familia tiene derechos legales sobre ese terreno. Doña Carmela sonrió con tristeza. Los Vidal hemos aprendido a elegir nuestras batallas, Manuel. Además, ese cementerio pertenece más a ti que a nosotros. Tú has cuidado de nuestros muertos durante décadas. Pero con estos documentos, tú puedes hacer lo que mi edad y mi posición me impiden hacer, enfrentarte públicamente a Montero. La anciana tomó su mano. Yo te respaldaré desde las sombras. La sala del Consejo Municipal estaba abarrotada cuando Manuel entró. Montero presidía la mesa, flanqueado por empresarios de trajes caros y concejales nerviosos. Al ver al sepulturero, el alcalde no pudo ocultar su irritación. Señor Reyes, esta es una reunión oficial. Si no tiene una cita. Tengo algo mejor que una cita, respondió Manuel con una calma que sorprendió a todos, incluido él mismo. Tengo la verdad sobre el cementerio que pretende vender. Un murmullo recorrió la sala. Manuel avanzó hasta el centro y desplegó cuidadosamente los documentos que había preparado, copias certificadas por el padre Tomás de los registros parroquiales, junto con los mapas antiguos que había conservado durante años. El terreno que el señor alcalde quiere vender a Construcciones Mediterráneo nunca perteneció legalmente al municipio, declaró con voz clara. Fue donado por la familia Vidal con condiciones específicas que prohíben su venta o reasignación. Montero se puso de pie, el rostro enrojecido. Esos documentos son antiguallas sin valor legal. El ayuntamiento tiene escrituras modernas. ¿Escrituras basadas en qué?, interrumpió Manuel. ¿En la apropiación indebida de terrenos durante la guerra civil? Tengo aquí los registros completos. Señaló otro documento. Incluida la deuda que su abuelo, don Ernesto Montero, nunca pagó a los Vidal. Una deuda que usaba el cementerio como garantía. El silencio en la sala se volvió denso. Uno de los empresarios se inclinó para susurrar algo al oído de su abogado. Esto es ridículo, espetó Montero, pero su voz había perdido firmeza. ¿Vamos a dejar que un simple sepulturero detenga el progreso del pueblo con papeles viejos? No son solo papeles viejos, resonó una voz desde el fondo de la sala. Doña Carmela Vidal avanzaba lentamente, apoyada en su bastón de ébano. A pesar de sus 87 años, su presencia impuso un respeto inmediato. Son la historia de nuestro pueblo, la verdad sobre quién donó qué y bajo qué condiciones. La anciana se detuvo junto a Manuel. Como última descendiente directa de los Vidal, confirmo que estos documentos son auténticos y que nunca he dado consentimiento para la venta de ese terreno sagrado. Montero palideció visiblemente. Sabía, como todos en el pueblo, que enfrentarse públicamente a doña Carmela era suicidio político. Propongo, continuó la anciana, que esta reunión se suspenda hasta que un tribunal pueda revisar adecuadamente la situación legal del cementerio. El abogado municipal, un hombre prudente que valoraba su reputación, asintió. Sería lo más apropiado, señor alcalde. Acorralado, Montero intentó su última carta. ¿Y qué hay del progreso? ¿De los puestos de trabajo? ¿Vamos a sacrificar el futuro del pueblo por supersticiones sobre un pedazo de tierra? Manuel dio un paso adelante. Ya no temblaba, ya no dudaba. El verdadero progreso no se construye sobre mentiras, señor alcalde, ni sobre tumbas profanadas. Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno gastado. Durante 40 años he registrado cada entierro, cada historia, cada promesa hecha a los que ya no pueden defenderse, incluidas las promesas que usted mismo hizo ante la tumba de su padre. Un murmullo recorrió la sala. Todos recordaban cómo Montero, entonces un joven ambicioso, había jurado sobre la tumba de su padre que siempre protegería el legado del pueblo. Propongo una solución, intervino doña Carmela. Declaremos el cementerio antiguo como patrimonio histórico protegido. El resort puede construirse en los terrenos adyacentes, respetando una zona de transición digna. Los empresarios intercambiaron miradas. El jefe del proyecto se encogió de hombros. Podríamos adaptar los planos. De hecho,
Un cementerio histórico bien conservado podría ser un atractivo adicional para cierto tipo de turismo cultural. La reunión terminó con la suspensión temporal del proyecto original y la creación de una comisión para estudiar la propuesta alternativa. Mientras la gente abandonaba la sala, Montero se acercó a Manuel, la rabia apenas contenida en su voz baja. Esto no ha terminado, sepulturero. Puede que hayas ganado hoy, pero sigo siendo el alcalde. Y yo sigo siendo el guardián de nuestros muertos, respondió Manuel simplemente. Incluidos los suyos, señor Montero. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna, Manuel recorría el cementerio con una nueva sensación de propósito. Junto a las tumbas de su esposa e hija, encontró una pequeña caja de madera tallada. Dentro había un antiguo reloj de bolsillo con las iniciales VV y una nota, para el verdadero guardián de nuestra historia. Úsalo con sabiduría. CB. El reloj, Manuel lo sabía, había pertenecido a Vicente Vidal, el fundador del pueblo. Un símbolo de autoridad moral que trascendía el poder político. Al levantar la mirada hacia el ciprés que protegía a sus seres queridos, Manuel sintió una paz que no había experimentado en meses. La batalla no había terminado, pero ya no estaba solo. ¿Y ustedes, amigos? ¿Desde qué rincón del mundo están siguiendo esta historia de lucha entre la memoria y el progreso? Cuéntenos en los comentarios desde donde nos acompañan y si en su comunidad también existen guardianes de la historia como nuestro Manuel. A la mañana siguiente, Manuel encontró un sobre bajo su puerta. Contenía fotografías antiguas del alcalde Montero desenterrando algo del cementerio hace 20 años, junto a una nota amenazante, ambos guardan secretos. Mañana a medianoche en la tumba del fundador. La noche caía sobre el pueblo como un manto de incertidumbre. Manuel, con el reloj de Vicente Vidal en el bolsillo, sentía su peso como una responsabilidad ancestral. No había compartido con nadie el contenido del sobre, aquellas fotografías amarillentas que mostraban a un joven Montero profanando una tumba décadas atrás. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para compartirlas sin un plan. ¿Estás seguro de esto, Manuel?, preguntó doña Carmela, ajustándose el chal sobre los hombros. A sus 75 años, la bibliotecaria del pueblo era la memoria viva de Santa Clara, y ahora, su más firme aliada. No tenemos alternativa, respondió Manuel mientras revisaba por última vez los documentos esparcidos sobre la mesa de su cocina. Si no acudo a la cita, Montero encontrará otra forma de silenciarme. El plan era arriesgado, pero necesario. Doña Carmela había desenterrado de los archivos municipales el testamento original de Vicente Vidal, donde especificaba que el terreno del cementerio jamás podría ser utilizado para otro propósito. El documento había desaparecido misteriosamente de los registros oficiales, pero la anciana guardaba una copia en su colección privada. Elena y Tomás están en posición, informó Joaquín, el joven periodista local que se había unido a su causa. Si algo sale mal, tendremos testigos. Manuel asintió. Elena, la maestra del pueblo, y Tomás, el médico jubilado, se ocultarían entre las tumbas para documentar el encuentro. Una red de protección improvisada, pero lo mejor que podían organizar en tan poco tiempo. A las 11:30, el cementerio parecía otro mundo. La niebla se arrastraba entre las lápidas como fantasmas inquietos, y el silencio solo era interrumpido por el ocasional ulular de un búho. Manuel conocía cada rincón, cada sombra, cada susurro de aquel lugar. Era su dominio, su responsabilidad. Se detuvo frente a la imponente tumba de Vicente Vidal, fundador del pueblo. Un mausoleo de mármol blanco que resplandecía bajo la luz de la luna como un faro en la oscuridad. Puntual como siempre, sepulturero. La voz de Montero surgió de las sombras antes que su figura. El alcalde emergió detrás de un ciprés, con las manos en los bolsillos de su abrigo caro y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Las amenazas no eran necesarias, respondió Manuel con calma. ¿Amenazas? Prefiero llamarlo recordatorio de nuestra situación compartida. Montero extrajo un cigarrillo y lo encendió. El pequeño resplandor iluminó momentáneamente sus facciones tensas. Tú tienes algo que me compromete, yo tengo algo que te destruiría. Un equilibrio perfecto, ¿no crees? ¿Qué buscabas aquella noche, Montero? ¿Qué sacaste de esa tumba? El alcalde exhaló una bocanada de humo que se mezcló con la niebla. Curiosidad histórica,
nada más. Pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para proteger tu precioso cementerio? Manuel sintió el reloj de Vidal palpitar en su bolsillo, como si le infundiera valor. Vengo a negociar, no a rendirme. Sensato. Montero sonrió. Mi propuesta es simple, destruye esas fotografías, y yo modificaré el proyecto para preservar la sección más antigua del cementerio. El resto, progreso inevitable, me temo. ¿Y los documentos que robaste hace 20 años? Un destello de sorpresa cruzó el rostro del alcalde. No sé de qué hablas. El testamento de Vidal. El documento legal que prohibía cualquier desarrollo en estos terrenos. Montero soltó una carcajada que resonó entre las tumbas como un sacrilegio. ¿Ese viejo papel? Irrelevante. Las leyes cambian, sepulturero. El progreso no se detiene por las supersticiones de un muerto. Ni por la corrupción de los vivos, respondió Manuel, y extrajo de su chaqueta una grabadora pequeña. Todo esto está quedando registrado, Montero. El rostro del alcalde se endureció. Un truco barato. Tu palabra contra la mía. No solo la mía. Como si fuera una señal, Elena y Tomás emergieron de sus escondites. Y tras ellos, para sorpresa incluso de Manuel, aparecieron otras figuras, el panadero, la farmacéutica, el maestro de escuela jubilado. Vecinos del pueblo que habían acudido en silencio, convocados por doña Carmela, para ser testigos. ¿Qué es esto? ¿Una emboscada? Montero retrocedió, su compostura desmoronándose. Es democracia, respondió Manuel. El pueblo decidiendo su futuro. Doña Carmela avanzó con dignidad, sosteniendo una carpeta antigua. Tengo aquí la copia del testamento original y testimonios de quienes vieron cómo lo robabas del archivo municipal. Pero más importante aún, la anciana hizo una pausa dramática. Tenemos los resultados de la investigación arqueológica preliminar que ordenaste en secreto. El rostro de Montero palideció. Eso es confidencial. Ya no, intervino Joaquín, mostrando su credencial de prensa. Mañana será portada. Alcalde oculta hallazgo de restos históricos para favorecer proyecto inmobiliario, punto. La trampa se había cerrado. Manuel observó cómo la arrogancia de Montero se desmoronaba, sustituida por un cálculo desesperado. Podemos llegar a un acuerdo, murmuró el alcalde. Todos queremos lo mejor para Santa Clara. Por primera vez estamos de acuerdo, respondió Manuel. Y lo mejor es la verdad. Fue entonces cuando Montero, acorralado, jugó su última carta. ¿La verdad? ¿Estás seguro, sepulturero? Su voz adquirió un tono venenoso. ¿Qué dirían todos estos vecinos tan preocupados si supieran que tú mismo has profanado tumbas? ¿Qué removiste los restos de tu propia hija para enterrar con ella algo que la justicia nunca debía encontrar? Un silencio helado cayó sobre el cementerio. Manuel sintió que el mundo se detenía. Aquel secreto, su carga más pesada, expuesto así, como un arma. Habla claro, Montero, exigió, con la voz quebrada. El accidente que mató a tu familia, no fue un accidente, ¿verdad? Y tú lo sabías. Sabías quién conducía borracho aquella noche. Alguien poderoso, alguien intocable. Montero sonrió con malicia. ¿Qué enterraste con tu hija, Manuel? ¿La prueba que nunca entregaste a la policía? ¿O quizás, algo más definitivo? Los vecinos intercambiaron miradas confusas. La atmósfera se había transformado. Ya no era solo una batalla por el cementerio, sino por el alma misma del pueblo. Manuel enfrentaba ahora la decisión más difícil de su vida, revelar su propio secreto para salvar el cementerio, o proteger su verdad a costa de perderlo todo. Elige, sepulturero, presionó Montero, recuperando su confianza. Tu reputación o tu preciado cementerio. No puedes salvar ambos. El viejo reloj en el bolsillo de Manuel pareció pesar una tonelada. El tiempo se había detenido en aquel campo santo, mientras los vivos y los muertos aguardaban su respuesta. Manuel respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. El cementerio, testigo silencioso de tantos secretos, parecía contener el aliento junto con todos los presentes. Tienes razón, Montero, dijo finalmente, con voz clara y firme. Hay un secreto enterrado junto a mi hija. Un murmullo recorrió la pequeña multitud. Manuel extrajo del bolsillo de su chaqueta un sobre amarillento y desgastado. Pero no es lo que insinúas. Lo que enterré fue una copia. El original siempre estuvo aquí.
Abrió el sobre con dedos temblorosos y extrajo varias fotografías y un documento notarial. La noche que mi familia murió, tu hermano conducía borracho después de una cena en el club de campo. Chocó contra nuestro coche y huyó. Un testigo tomó estas fotos y me las entregó cuando yo aún estaba destrozado en el hospital. Montero palideció mientras Manuel continuaba. Enterré una copia con mi hija como promesa de que algún día habría justicia. El original lo guardé para cuando fuera necesario. Como hoy. Elena se acercó y tomó las fotografías. Su rostro reflejó horror al reconocer el coche destrozado y la matrícula claramente visible del vehículo que se alejaba. Tu hermano nunca fue procesado porque tú, como fiscal entonces, enterraste el caso, prosiguió Manuel. Y cuando te convertiste en alcalde, me ofreciste este trabajo no por compasión, sino para mantenerme vigilado y comprar mi silencio. Joaquín, el periodista, fotografiaba rápidamente los documentos mientras Montero, descompuesto, buscaba una salida. Eso es difamación. Prescribió hace años. El homicidio imprudente quizás, intervino Tomás, que había sido policía antes de jubilarse. Pero el encubrimiento desde un cargo público y la obstrucción a la justicia tienen otros plazos. Y tu hermano sigue siendo diputado provincial. La trampa que Montero había intentado tender se había convertido en su propia jaula. Su rostro, antes arrogante, mostraba ahora el pánico de quien ve derrumbarse todo su mundo. Podemos llegar a un acuerdo, balbuceó, repitiendo sus palabras anteriores pero ahora con desesperación. El cementerio quedará como está, ampliaremos la protección patrimonial, lo que queráis. No es suficiente, respondió doña Carmela con firmeza. Santa Clara merece un alcalde honesto. Dimisión, gritó alguien entre los vecinos, y pronto la palabra se convirtió en coro. Montero miró a su alrededor, buscando aliados donde ya no quedaba ninguno. Su teléfono sonó y lo atendió con manos temblorosas. Por su expresión, todos supieron que las noticias ya habían llegado a oídos importantes. Mi hermano dice que no me conoce, murmuró al colgar, con la mirada perdida. Dice que actuaré por mi cuenta. Manuel sintió una mezcla extraña de satisfacción y vacío. La justicia llegaba, pero no devolvería a su familia. Presentaré mi dimisión mañana, anunció Montero finalmente, derrotado. Y asumiré toda la responsabilidad. Mientras el exalcalde se alejaba, encorvado y solo, los vecinos rodearon a Manuel con una mezcla de respeto y compasión. No era una victoria limpia, pero era justicia, aunque tardía e imperfecta. Esa noche, cuando todos se marcharon, Manuel permaneció junto a la tumba de su familia. Sacó su viejo reloj y lo contempló bajo la luz de la luna. Se acabó, susurró. Ahora podéis descansar de verdad. El viento susurró entre los cipreses, como si el cementerio mismo exhalara un suspiro de alivio. Santa Clara comenzaría a sanar sus heridas, y Manuel, por primera vez en años, sintió que podría volver a dormir sin que los fantasmas del pasado perturbaran su descanso. Los días siguientes transcurrieron como un sueño para Manuel. El cementerio de Santa Clara, ahora protegido como patrimonio histórico, seguía bajo su cuidado, pero todo se sentía diferente. Ya no era un lugar que guardaba solo su dolor, sino un símbolo de justicia y redención para todo el pueblo. Cada mañana, al abrir las pesadas puertas de hierro forjado, respiraba profundamente el aire fresco, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. Las tumbas que antes parecían reprocharle su silencio ahora le daban la bienvenida como a un viejo amigo. Doña Carmela y los vecinos lo saludaban con respeto cuando pasaba por la plaza. El nuevo alcalde interino había prometido transparencia y honestidad. El caso contra Montero y su hermano avanzaba en los tribunales, lento pero seguro. Una tarde, mientras regaba los geranios junto a la tumba de su familia, Manuel notó algo inusual, un ramo de flores frescas que él no había colocado. Junto a ellas, una pequeña nota escrita con caligrafía elegante: gracias por tu valentía. No eres el único que guardaba secretos en Santa Clara. Intrigado, Manuel miró a su alrededor. En la colina que dominaba el cementerio, una figura femenina observaba desde lejos. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer inclinó levemente la cabeza antes de desaparecer entre los árboles. ¿Quién era? ¿Qué otros secretos guardaba Santa Clara? Por primera vez en años, Manuel sintió curiosidad por el futuro. ¿Te ha gustado esta historia?
No olvides suscribirte a nuestro canal, dar like al video y compartir tus teorías sobre quién podría ser esta misteriosa mujer. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando